sed de tu palabra, Padre, que podamos ansiosos, hambrientos, escuchar, apropiarnos de lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Como usted sabe, usualmente cada mes tenemos una serie en cuanto a los temas de predicación y durante agosto hemos iniciado y el tema del día de hoy lo tomé al estar leyendo un libro. Me llamó mucho la atención el título del libro y en base a eso me llevó el Espíritu Santo a desarrollar la temática de hoy. Es Jesús más nada es igual a todo. Haga de cuenta una fórmula aritmética, ¿sí? ¿Se acuerdan en la escuela, en la secundaria? Jesús más nada es igual a todo, ¿sí? Y la verdad yo no sé cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes con respecto al encuentro que tuvieron con Dios. Yo, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, lógicamente que llegó un momento en mi vida en donde tuve que tomar mi propia decisión. Yo no puedo ser cristiano porque mis papás son cristianos nada más. Yo tengo que tomar mi propia decisión. Y cuando estaba por cumplir los 18 años, ya sé que hace mucho de eso, escuchando un mensaje de la Cruzada Estudiantil para Cristo, de aquel entonces, di mi paso a entregar mi vida a Jesucristo y Dios mediante seguiré así hasta el día que Dios me llame a su presencia. Y me tocó un movimiento en esa coincidencia, diríamos, que vine a conocer a Jesús en el momento en el que se estaba dando una efervescencia en la iglesia cristiana, en donde había lo que se llamaba en inglés Jesus Movement, o sea, el movimiento de Jesús. Era un movimiento carismático hippie. Es que éramos los hippies carismáticos. Y aunque tenga que usar mucho su imaginación, tenía yo mucho cabello, ¿verdad? Y al estilo de los hippies. Nunca anduve con el cabello tan largo, pero sí, lógicamente había esa corriente. Y algo de lo que me llamó mucho la atención, sobre todo que cuando estamos adorando, alabando a Dios en nuestro contexto de hoy, viene a mi memoria muy seguido que aquellas primeras encuentros con ese movimiento de Jesús, me acuerdo que la alabanza todavía no se llegaba al punto de acostumbrarse a aplaudir. Ahora lo hacemos con mucha libertad y qué bonito que podemos aplaudir, a llevar el ritmo. Algunos de los que no les fallan los huesos pueden hasta danzar y qué bonito. Pero en aquel entonces lo que hacíamos, y era bien curioso, porque entonces, así como ahorita podemos ver en el santuario que alguien levante sus manos o esté aplaudiendo, en aquel entonces traíamos una señal que era así, que era un solo camino, solo Jesús. Y cuando estábamos alabando a Dios, todos levantábamos la mano y es todo lo que hacíamos, cantábamos con la mano haciendo así. Y yo creo, ¿verdad? Jesús, un solo camino, solo Jesús, solo Cristo salva. Era el significado de esta señal. Al grado que inclusive podíamos encontrarnos en la calle y podíamos identificarnos, porque si alguien te hacía así, dices, este es cristiano. Y ese era el movimiento de Jesús, ¿verdad? Y creo que a lo que quiero llegar con todo esto es que lo que entendemos, lo que tenemos el día de hoy, creo que hemos perdido un poco del enfoque de lo que representa todo lo que somos y lo que hacemos. Solo Jesús, solo Cristo salva, solo Él. Pero ahora nos encontramos inclusive a veces cantando en la alabanza, cantos que parece que hablan más de mí o de nosotros que de Dios. Y en aquel entonces era solo Jesús y los cantos eran de adoración a Jesús y se hablaba solo de Jesús, ¿verdad? Y entonces creo yo que se ha distorsionado un poco, se ha minimizado esta realidad. Y de alguna forma deberíamos preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y sí, digo, la gente en general dirá que Jesucristo es el hombre más importante en toda la historia de la humanidad. Y diríamos, ¿acertaste? Claro que sí. Al grado que inclusive nos damos cuenta que nuestra historia, toda la historia de la humanidad es antes y después de Cristo. Así se maneja, antes y después de Cristo. Tan es así es el impacto que Cristo ha tenido en la historia de la humanidad. Dicen los expertos que
En cuanto a libros, no se han escrito más libros que de Jesús, no se han pintado artistas más pinturas que de Jesús, no se han hecho tantos cantos como mencionando el nombre de Jesús a lo largo de todo el tiempo de la historia. Pero no solo es la persona más importante en la historia de la humanidad, sino Jesús es la persona más importante del cristianismo. Es la persona más importante. Jesús es la vida, Jesús es el propósito, Jesús es el poder del cristianismo. Tenemos que darnos cuenta de esta realidad. Sin Jesús no somos nada y con Jesús lo somos todo, ¿sí? Entonces toda nuestra existencia depende de saber quién es realmente Jesucristo. De la respuesta que nosotros, no que externemos, sino que vivamos. ¿Quién es Jesús para nosotros? De eso depende toda nuestra existencia. Es de suma importancia que sepamos quién es Jesús. Al grado que inclusive Jesucristo, eso fue lo que le preguntó a sus discípulos. Ahí en Mateo 16 encontramos cómo Jesús le dice: oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Es como decir ahorita, ¿quién dicen allá afuera? Si le preguntamos allá afuera, oye, ¿sabes quién es Jesucristo? ¿Qué dirán? Sus apóstoles, sus discípulos le dijeron: pues fíjate que unos dicen que eres un maestro, un profeta, inclusive algunos dicen que eres Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego Jesucristo da un giro fuertísimo, y creo que es el giro que quiere que tú y yo hagamos el día de hoy. Y les digo: y ustedes en particular, dejen ustedes el mundo, ustedes quiénes dicen que soy yo. Y yo creo que esta pregunta la está lanzando Jesucristo a todos nosotros como cristianos. Nos hemos acercado a Jesucristo, hemos recibido la salvación de Jesucristo de parte de Él y tenemos la vida eterna, sabemos que vamos al cielo. Pero ¿quién es Jesucristo para ti? Porque en la medida, insisto, que respondas, depende todo tu diario vivir aquí y en el futuro. ¿Quién es Jesucristo, verdad? Y el problema de verdad es que todo mundo tiene un concepto personal, una opinión personal. Le preguntas a quien sea y todos te van a contestar. No creo que encuentres una persona que diga Jesucristo, no sé quién sea. Todos unos te dirán: un gran hombre. Y sí, es cierto, ¿no? Un ser espiritual, otros es una fuerza espiritual. Bueno, ahí sí tengo mis dudas, ¿verdad? Otros, un gran ejemplo. Claro que es un gran ejemplo. ¿Sabía que, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que es nada más un ser creado? Es otro ser creado, puede ser un ángel, por ejemplo, para ellos. Algunos hasta dicen que puede ser el arcángel Miguel, ¿verdad? No sé. Los mormones dicen que es nada más un ángel, al grado que llegan a afirmar que como Lucifer fue un ángel creado y Jesús para ellos también, entonces Lucifer y Jesús fueron hermanos o son hermanos. Imagínense nada más. La ciencia cristiana dicen que Jesús no es Dios. Los musulmanes en el Islam sostienen que Jesús es un profeta, pero no mayor que el profeta de ellos, ¿sí? En el hinduismo ellos dicen: Jesús es uno de tantos hombres santos iluminados de la historia. Es que tenemos opiniones, eso dicen todos ellos, pero yo me vuelvo a preguntar: ¿y para ti quién es Jesús? Ahora, no hay que ir a preguntarle a la gente. Vamos viendo en la Biblia lo que nos dice, ¿sí? Y como les decía, la serie de este mes, el mes de agosto, está basada en una carta que Pablo escribe a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Colosas, y por lo tanto es una carta a los colosenses, ¿sí? La carta de Pablo a los colosenses. Y los expertos para cada carta, para cada libro de la Biblia, encuentran un versículo que determinan como versículo clave. Y los expertos dicen que el versículo clave de toda la carta de Colosenses es el capítulo 1, versículo 18, y que dice así: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Te das cuenta? Aquí se resume todo realmente lo que dice la carta. Y aquí debería resumirse todos los principios de vida que tú y yo como cristianos debiéramos tener. Debemos ver a ese Jesús como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y no es la cabeza como jefe, es la cabeza la que gobierna. Así como tu cabeza le dice a tu cuerpo, a tus manos lo que tiene que hacer, la cabeza de la iglesia, la cabeza de nosotros que somos la iglesia, es Jesucristo. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, con un solo objetivo: que Él tenga la preeminencia. Y es por eso que han estado ustedes a lo mejor observando que en nuestras redes estamos anunciando el tema, la serie del mes, como la supremacía de Cristo en la iglesia. La supremacía de Cristo en la iglesia, la preeminencia de Cristo en la iglesia, ¿sí? Y la semana pasada iniciamos centrados en el capítulo 1.
En realidad, Colosenses tiene 4 capítulos y tenemos 4 domingos en agosto, así que el primer domingo es en el capítulo 1, el día de hoy nos centraremos en el capítulo 2, el próximo domingo en el 3 y el último domingo de agosto en el capítulo 4, tratando de encontrar aplicación para nuestro diario vivir. Colosenses, como les decía, es una carta que escribió el apóstol Pablo estando preso en Roma. Yo no sé tú, pero si yo estuviera en la cárcel, lo que menos ganas tendría era de escribirle palabras de aliento a nadie. Mejor escribiría quejándome: sáquenme de aquí, soy inocente, yo no lo hice, no fui yo, ¿verdad? No sé, pero Pablo está dedicado en prisión y desde prisión escribiéndole, porque el pastor de la iglesia en Colosas llegó con Pablo, le dio un informe de lo que estaba sucediendo en la iglesia y Pablo se sintió cargado y provoca la escritura de esta carta, movido lógicamente por el Espíritu Santo. Y el problema que estaba padeciendo la iglesia en Colosas es que había una doctrina herética que pretendía o lograba o buscaba reducir a Jesucristo al nivel de un ángel, a de un simple ser creado. Y Pablo por eso se dedica en toda la carta a declarar la supremacía de Cristo. Y creo que esto es lo que sucede en nuestros días. ¿Cuántas personas no llegan al punto de relacionarse con Jesucristo reconociendo quién es verdaderamente? He escuchado comentarios como de demasiada confianza, como vulgares, como irrespetuosos cuando se refieren a Jesucristo, ¿verdad? Lo estamos viviendo hoy. Muchos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no reconocen la divinidad de Jesús. Y para eso quisiera retomar un poco de lo que dice el capítulo 1 para introducirnos al capítulo 2. Y el capítulo 1, sobre todo los versículos del 15 al 20, en el capítulo 1, encontramos que Pablo describe quién es Jesús y lo hace en una forma poética, en una forma tan increíble de cómo lo maneja. Y algunos estudiosos dicen que hasta pareciera ser como que estaba transcribiendo la letra de un himno, de un canto. Algunos de esos dicen que era un canto estos versículos. Ya existía pues y solo está transcribiendo. No tenemos forma de saberlo, pero eso es lo que algunos expertos creen. Pero por la forma poética en que está escrito en el original griego, da la impresión que hasta como que tiene rima, como cuando hacemos la letra de un canto. Y conforme estaba yo leyendo la primera vez hace 2 semanas, estaba leyendo este versículo, de este pasaje del capítulo 1 en preparación a los sermones de esta serie. Al terminar esta porción de estar leyendo la descripción de Jesús, vino sobre mí un llanto fuertísimo que no pude contener, pero un llanto de alabanza, de adoración. Empecé a adorar a Dios, dije, ¿qué está pasando? O sea, no hice nada, no dije nada, solo leí estos versículos y no me podía contener y estaba yo adorando a Dios. Y fue cuando me di a la tarea de encontrar y me di cuenta de esto que era un himno. Y dije, Dios, tu Espíritu Santo me conectó con el espíritu de la palabra, en el sentido de poder usar la letra para cantarte. Y yo nada más leía y volvía a leer y se lo repetía tomándolo como mío, pero yo no soy músico, bueno, no soy compositor. Entonces me acerqué con el buen Rubén, allá está escondido el buen Rubén. Le dije, ¿sabes qué, Rubén? Te tengo toda una tarea. ¿Qué pasó, pastor? Y le digo, ¿sabes qué? Acabo de leer que en estos versículos de Colosenses 1 es un himno, es la letra de un himno. Es que te voy a pedir un favor, ponte a orar y que Dios te dé la música para esa letra. Yo sé que a veces a lo mejor primero es la música y luego la letra. En este caso es primero la letra y métele música. ¡Ay, pastor! Me dijo ya un chorro de cosas, se sintió privilegiado, pero a la vez era todo un reto. Y el sábado anterior, ya anoche, quedó listo la composición del canto. El domingo pasado que estuve en Central, se los compartí allá. Yo sé que ustedes merecían la primicia, pero me tocó coincidir que estuve allá predicando, así es que nos robaron la primicia. No es cierto, pero es que le voy a pedir, mire, va a estar la letra en la pantalla y el audio del puro canto compuesto. Yo quiero, si quiere estar leyendo los versículos 15 al 20 de Colosenses 1, quiere estar viendo la pantalla, yo le invito a que se tome este breve momento. No lo vamos a estar cantando, si lo quiere cantar, cántelo, pero no lo vamos a pasar varias veces, solo una vez quiero llevarle al motivo de la carta a Colosenses. ¿Me das el audio, por favor? Él es la imagen del Dios invisible, antes de toda creación.
creación. En Él todas las cosas subsisten. Jesucristo es Señor. Él es la imagen de Dios invisible. Antes de toda creación. En Él todas las cosas subsisten. Jesucristo es Señor. Jesús, el Creador, de lo invisible y visible. Él es Señor. Que está en la tierra y en el cielo, te pertenecen, Señor. Él es la imagen de Dios invisible, antes de toda creación. En Él todas las cosas subsisten. Jesucristo es Señor. Él es la imagen de Dios invisible, antes de toda creación. En Él todas las cosas subsisten. Jesucristo es Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios. Ay, Jesús, Jesús. Dice versículo 15, Jesús es la imagen visible, ¿verdad? La imagen del Dios invisible. Increíble, ¿verdad? Dios es invisible, nadie lo ha visto jamás, ni nadie lo podrá ver. Inclusive, ¿se acuerda que Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo, no me puedes ver? Entonces, de alguna forma, ¿cómo podemos saber cómo es Dios? Y creo que a veces nos complicamos demasiado las cosas. Los discípulos fue lo que le dijeron. ¿Se acuerda de Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? No quiere nada el hombre, ¿verdad? Nada más, no, con eso tengo, ¿verdad? Y muéstranos a Dios y con eso tenemos. Y Jesús le dice, tanto tiempo tengo con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Oye, eso es increíble, ¿verdad? No sé. El Evangelio de Juan inclusive nos dice que Jesús ha dado a conocer al Padre que nadie puede ver. Jesucristo es la imagen visible de aquel que es invisible. ¿Te puedes dar una idea de lo que está sucediendo? Solo debemos ver a Jesús. Jesús hace visible al Dios invisible. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y no solo eso, además Jesús y Dios son uno. Jesús es Dios. Yo y el Padre, dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Tenemos que llegar a esta realidad, es que si queremos ver cómo actuaría Dios en una circunstancia, solo voltea a ver a Jesús. Si queremos saber qué piensa Dios con respecto a una opinión o postura, solo voltea a ver a Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer. Si quieres saber cómo piensa Dios, solo investiga o lee cómo piensa o pensaba Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Por eso es fundamental que leamos los evangelios. Qué hermoso que tenemos 4 evangelios que nos describen 4 enfoques del ministerio de Jesucristo. Increíble, ¿verdad? Increíble. Solo volteemos a ver a Jesús. Es la imagen del Dios invisible. Pero no solo eso, nos dice que también el primogénito de toda creación. Nos dice que Jesús es el creador de todo, de todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Nos habla de tronos, de dominios, de principados, de potestades. Oiga, este es el Jesús en el que hemos puesto nuestra confianza.
Jesús es eterno, es el alfa, el omega, es el principio, es el fin, es el que sostiene toda la creación en equilibrio, está involucrado en nuestro diario vivir. Nada de lo que te sucede está ajeno a Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el Jesús de quien estamos hablando. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Un Jesús involucrado en mi diario vivir. No solamente me creó y me aventó a ver cómo me va. Él está involucrado en todo lo que yo hago y cómo me está sucediendo todo mi entorno. Es más, mi hermano, ¿sabes por qué pudiste respirar ahorita que acabas de respirar? ¿Sabes por qué pudiste? Es un regalo de Jesús. Es más, ¿sabes por qué no te dio un infarto anoche? Aunque te sientas muy sano. Cuando tengas mi edad no te vas a sentir tan sano, pero porque Jesús así lo tiene determinado y mi vida está en sus manos, tu vida está en las manos de Jesús. Y aunque todo parezca a tu alrededor que se está derrumbando o que no tiene control o no hay circunstancias de tu parte, pero Él sí tiene todo en sus manos. Jesús el eterno. Debemos venir a Él. Ven a Jesús en medio de tu desesperación, en medio de tu dolor, de tu sufrimiento. Si estás batallando con tus finanzas, con tu matrimonio, en tu trabajo, en la familia, en tu salud, ven a Jesús, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús es el creador del universo y lo sostiene con la palabra de su poder. Él tiene su vida sostenida con la palabra de su poder. ¿Te das cuenta de eso? Lo que Él diga, eso te sucede, y lo que Él no permita no va a suceder. Así de fácil tenemos que llegar. No necesitas nada más. En Cristo lo tienes todo. El problema está que como cristianos no lo hemos creído. Creemos en Jesús y adoramos a Jesús. ¡Ay, qué lindo Jesús! Pero no hemos creído que en Él ya tenemos todo. Ese ha sido el problema más grande, creo yo, del cristiano en nuestros días. Que resulta tan fácil para nosotros como cristianos olvidarnos de quién es Jesús. Nos preocupamos porque no tenemos esto, no tenemos aquello, pero lo tenemos a Él, tenemos a Jesús, ¿qué más pudiéramos necesitar? Jesús nos ama, murió por nosotros, está involucrado, tiene el control, tenemos lo mejor del universo en Cristo. Tenemos al que creó todas las cosas. ¡Qué increíble, qué maravilla! No sé, necesitamos comprender esta realidad. Y la forma en la que tú y yo debemos responder a esta realidad es poniendo a Jesucristo en primer lugar en nuestras vidas. Esto, cuando lo comprendemos, entonces lo tendemos a poner. El problema, ¿sabes por qué Dios no ocupa o Jesús no ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Es porque no hemos creído verdaderamente quién es este Jesús. Bueno, Jesús, sí, si lo necesito, ahí te llamo, sí. No me llames tú a mí, Dios, ¿verdad? Yo te marco si se necesita algo, ¿no? Ese es el problema, aun y cuando no lo neguemos, ¿verdad? Debemos ponerlo en primer lugar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la manera que usamos nuestro tiempo, en la manera en que vemos el internet o la televisión, hasta nuestros hábitos de alimento. Debería estar ahí Jesucristo en primer lugar. La música que escuchamos. A veces algunos muchachos me preguntan: pastor, ¿es pecado escuchar música mundana? Mi hermano, no es pecado. Yo no te voy a decir que es pecado y que no. Yo no te puedo dar una lista de prohibiciones. Solo te digo, cuando Jesús es primero, yo solo quiero escuchar canciones de Jesús. Yo no sé tú, yo eso quiero. ¿Para qué me distraigo? ¿Para qué ando pensando en otros cantos que no me van a producir lo que Dios quiere producir en mí? Porque en la medida que yo vivo consciente que Jesús, sí, en Jesús tengo todo, ¿para qué quiero lo demás? No sé si me doy a entender. La respuesta no es esto está prohibido y esto está permitido. Eso no enseña la Biblia. El punto está que si es Jesús el primero o no. Y por si fuera poco, continúa diciendo el capítulo 1 que Jesucristo es nuestro reconciliador. Mi hermano, dice la palabra de Dios que tú y yo éramos enemigos de Dios, estábamos en enemistad con Dios y Jesucristo nos reconcilió con Él. Justificados, dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos paz con Dios, no estamos en enemistad, no estamos en pleito con Dios, estamos en paz con Dios y ahora tenemos acceso a la paz de Dios porque tenemos paz con Dios, ¿sí? Es este Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo además nos dice, nos ha dado la salvación. Todo eso y mucho más es Jesús. ¿Lo crees, mi hermano? ¿En realidad lo crees? ¿Por qué habríamos de necesitar entonces algo más? Nos hemos dejado llevar por las opiniones de las personas. Inclusive entonces esa es la preocupación ahora sí de Pablo. Esta fue la introducción para el capítulo 2. ¿Ya lo vio? Entonces Pablo está preocupado en que así como nosotros
¿sí? No estamos muy conscientes de la realidad de quién es Jesús. Pablo está preocupado porque la iglesia en Colosas tampoco lo está reconociendo, se está dejando llevar por lo que oye. ¿Cuántas cosas, conceptos de Dios permites que la gente opine sobre tu vida y entonces tu relación con Dios se distorsiona? Entonces, insisto, viene Pablo y mire lo que dice Colosenses 2:8. Colosenses, mirad que nadie os engañe. Está preocupado Pablo. Pablo está inquieto de que esto haya provocado que ellos estén distraídos, que estén, inclusive habla de un engaño. Cuando alguien viene y te dice que Jesús no es Dios, es un engaño. Cuando alguien viene y te dice que Jesús no es el Hijo del Dios viviente, es un engaño. Cuando alguien viene y te dice que Jesús es solamente un ángel, es un engaño. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mi hermano, ¿has visto cuánta basura se transmite a través de las redes? Oiga, ¿sabe cuál es el gran problema? Hay una bendición y una gran utilidad en las redes, pero ¿sabe cuál es el problema? Todos son expertos. O sea, ahora todos pueden hablar de... O sea, si alguien publica algo del petróleo, todos son ingenieros petroleros. ¿Lo ha visto? Todos, no, que quién sabe qué. Y si hablas de la contaminación, todos son ingenieros ambientalistas. Y si hablas de las leyes, todos son abogados. O sea, aquí todo el mundo tiene una opinión. Y eso muchas veces es pura filosofía y hueca sutileza, que va según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El problema no es que tengas una opinión filosófica, el problema es que tengas una opinión filosófica sin Cristo, o que no sea según Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese era el problema de la herejía en los tiempos, que estaba basada en una sabiduría humana, en el legalismo, en la ceremonia, en los rituales, en lo externo, en lo místico, y estaban siendo engañados. Lo mismo que estamos enfrentando en nuestros días. Estamos siendo engañados. Hablaban de Cristo más filosofía, Cristo más sabiduría, cuando la Biblia es Cristo, sí, más nada es igual a todo. Esta es una realidad. Mi hermano, no hay solución humana a nuestros problemas espirituales, necesitamos entenderlo. El único que tiene la respuesta a nuestros problemas es Jesucristo y nadie más. Y muchos de nuestros problemas los estamos padeciendo porque no hemos en la práctica puesto a Jesús como número uno. No le hemos dado la prioridad. Y podrás tomar a todos los filósofos del mundo a lo largo de la historia, autores, compositores, productores de cine, psicólogos, sociólogos, líderes religiosos, con todo lo que han dicho, y no pueden agregarle absolutamente nada a lo que ya es en Cristo. No necesitas, no que no lo tengas. ¿Quieres estudiar filosofía? Estúdiala, pero no lo necesitas para relacionarte correctamente con Jesucristo. Pablo está diciendo, no se dejen engañar por opiniones sin sentido. Y una de las opiniones sin sentido que nos encontramos en nuestros días de hoy, que va muy relacionado con esta herejía que vivía la iglesia en Colosas, tiene que ver con el concepto de qué es lo que el cristianismo me ofrece. A ver, dices que venga yo a Cristo y yo qué voy a ganar. A ver, pastor, usted quiere que venga todos los domingos a la iglesia y yo qué gano. Esa fue la pregunta que Pedro le dijo a Jesús. Jesús, hemos dejado todo. ¿Y qué ganamos? ¿Y yo qué? Ese es el problema, que nos acercamos a Jesús con un concepto filosófico de ideas huecas, vanas, equivocadas, en donde se nos ha prometido o se ha prometido que al venir a Cristo todos tus problemas serán resueltos. Vivirás para siempre, como dicen, y vivirá para siempre muy feliz. O como, este es un pensamiento herético porque va en contra de lo que la Biblia dice. ¿Qué gano? Y entonces hay mucha confusión y han distorsionado el mensaje verdadero del cristianismo. Porque afirman diciendo, el cristianismo te ofrece salud, riqueza, éxito, tranquilidad mental, cierto nivel de tranquilidad emocional, un mejor trabajo, una carrera buena, alcanzar tus sueños y tus deseos. En pocas palabras, para todos ellos, el cristianismo te ofrece todo lo que tú quieras, como si estuvieran vendiendo aspiradoras. Compra tu aspiradora y tus problemas en casa se acabaron. Ese no es el Jesús de la Biblia, ¿sí? Así como lo que te haga feliz, lo que te satisfaga, lo que logre tus ambiciones, tus deseos y tus sueños, eso es lo que Cristo tiene para ti. Eso es lo que dicen que el cristianismo te ofrece. Todo lo que tú quieras ser, ven a Jesús y todos tus problemas están acabados. Ese es un mensaje que confunde y además no es bíblico. No es bíblico, mi hermano, así de fácil. En realidad, siento que esa es una respuesta compleja a una respuesta sencillita. La Biblia es sencilla en ese sentido.
Mire lo que dice ahora el versículo 9, para que vea a lo que me refiero, Colosenses 2:9. Porque en Él, fíjese el argumento de Pablo, dice, aguas con toda la bola de tonterías que están escuchando, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque lo verdadero es que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga, esto está increíble. Ya lo habíamos visto en el capítulo 1. Me imagino que esto vieron el domingo pasado aquí. Pero es eso, o sea, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? En pocas palabras, mi hermano, lo que el cristianismo te ofrece es a Cristo y nada más. ¿Lo quieres o lo dejas? Y cuando entramos en una relación con Dios en esos términos, en decir, ¿sabes qué, Dios? Vengo a ti, me entrego a ti, te sirvo a ti y te adoro a ti y solo a ti, y no importa si mi problema no se ha resuelto, entonces estamos en el camino correcto. Y Dios decidirá si te saca de esa bronca o te la deja todo otro rato más. Pablo le dijo, ahí dice en 2 de Corintios, dice, ¿sabes qué? Tengo un aguijón, dice, bofetear, es una bofetada, y dice, un aguijón en la carne, y le he pedido a Dios 3 veces que quite de mí. ¿Y qué me contestó Dios? Bástate mi gracia, canijo, ahí estate quieto, no digas nada, calmado. ¿Se fija? Bástate mi gracia. Oye, espérate, pero es que yo creí que si yo te empezaba a servir, todos mis problemas iban a acabar. Si yo te pedía, en el nombre de Jesús, se va el aguijón, no se fue nada. Tenemos que comprender esto. En muchas ocasiones estamos haciendo declaraciones en el nombre de Jesús que van en contra de lo que Dios, la voluntad de Dios para la persona. A veces declaramos sanidad sobre una persona que Dios todavía no quiere que sane porque quiere hacer algo en esa persona. No sé si me doy a entender. Tenemos que tener mucho cuidado. En Él habita toda la plenitud de la deidad. El cristianismo te ofrece, es Jesucristo. Es lo que el cristianismo ofrece, solo Jesús. Cristo más nada igual a todo. Y también iríamos con una forma aritmética, todo menos Cristo igual a nada. Podrás tenerlo todo, pero no tienes a Cristo, nada. Y podrás tener a Cristo y no tener nada, pero lo tienes todo. Es lo que está diciendo, es lo que está afirmando inclusive toda la carta a los colosenses. Es una respuesta simple, directa, breve, al grano. Y cuando ofrecemos a Cristo, cuando comunicamos el Evangelio, estamos haciendo lo correcto. El tema central de las Escrituras es Jesucristo. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada. Aunque te sientas la última Coca-Cola en el desierto y te diría, bájale la espuma a tu malteada. Tener a Cristo es tenerlo todo. Y es por eso que tenemos en esa búsqueda. Pablo por eso decía en Corintios, dice, me propuse una sola cosa nada más, ¿sí? Saber Jesucristo y Jesucristo crucificado. Se fija, Pablo podía haber dicho, una sola yo quisiera saber, poder predicar. No, nada más una cosa estoy interesado, una sola cosa. Saber de Jesús y ese Jesús crucificado. Mira nada más, para aquellos que están siguiendo, está en 1 Corintios 2:2. Es lo que quiere, ahí lo tiene ya en pantalla, gracias. Cristo es cristianismo y Cristo es Él todo lo que ofrece y es todo lo que necesitamos. ¿Lo crees? ¿Podrías, en medio de lo que estás pasando ahorita, hacer una pausa y decir, gracias Jesús, porque en medio de mí, y ponle ahí dolor, enfermedad, angustia, te tengo todo? ¿Podrías decirlo? ¿Podría decirlo, mi hermano? ¿Quién quiere decirlo? ¿Sí? ¿Nada más los demás no quieren? ¿Por qué no le dice, gracias Dios, porque en medio de mí, y usted póngale ahí, lo tengo todo en Jesús. No necesito nada más, lo tengo todo. Porque mientras no lleguemos a este punto, entonces provoca que vivamos insatisfechos. Andamos buscando satisfacción en nuestros logros, en nuestras metas, los objetivos, en nuestros sueños, tantas cosas pensando que eso es justo lo que necesitamos y cuando lo obtengamos y nos damos cuenta que eso no sucedió. El que es soltero se quiere casar y cuando está casado se quiere divorciar. El que está casado y quiere tener hicos, cuando los tiene dice, ay, que ya se vayan. Y entonces dice versículo 10, miren lo que afirma aquí, y vosotros. Te está hablando a ti, mi hermano. Dile a la persona que tienes a un lado, te está hablando a ti. Dile, te está hablando a ti. Dígale, no le tenga vergüenza, hombre. Lo peor que puede ser es que le dé una cachetada. Te está hablando a ti, dice, vosotros estáis completos en Él. En Él. Aquí la palabra clave es en Él, en Jesús. Y luego lo liga, dice, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo y Él es la cabeza, es el que dirige todos nuestros movimientos, es el que gobierna sobre todo lo que hacemos. Estamos completos. Y Efesios 1:3 dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya lo hizo, estás completo. Lo que Dios quiere que recibas el día de hoy, ya te lo dio.
Y si tú crees que te falta algo, es porque Él cree que no te falta hoy. No sé mañana, hoy no. Porque en Cristo lo tenemos todo. Estamos completos en Cristo. Se fija, el cristianismo en realidad es muy simple, es puro. Se trata de tener a Cristo y conocerle. Nada más, nada más. ¿Se acuerdan la definición de Jesús de la vida eterna ahí en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se fija? De eso se trata, conocer, conocer, conocer. Pero no le creemos, no le creemos. Leemos y no creemos. Pensamos que nuestra vida tiene importancia o significancia dependiendo con qué personas andemos o de qué cosas hagamos. El mundo nos lleva a valorar nuestra existencia en base a todas estas cosas. Nuestra identidad, mis hermanos, no está en algo que podamos hacer o en algo que podamos llegar a ser. No busques estar siendo aceptado por los demás, busca ser aceptado por Dios, porque Él ya te aceptó, te hizo acepto en el amado, estás completo en Él, te ha bendecido con toda bendición espiritual para que Él ocupe número 1 en tu vida. Mire lo que dice Colosenses 2, versículo 3 y 4. Sigue hablando de Jesús, solo está hablando de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hace rato platicando con uno de mis hermanos de aquí de la iglesia, que no doy su nombre porque no le pedí permiso para compartirlo, pero me enseñaba unas imágenes de un amigo de él que con un aparato encontró, según el aparato encontró oro, andaba en la búsqueda del tesoro y ya lleva un agujero como de 3 kilómetros, no es cierto, de 3 kilómetros iba a decir, pero de alguna manera los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Jesús. Y tú y yo estamos en Jesús, tenemos a Jesús, ¿sí? Estamos completos en Él. Y una y otra vez Pablo nos dice, en Cristo, en Cristo. Esto es lo que en verdad importa, lo que es necesario. Y mientras no lo veamos, por eso andamos como cristianos de Corintios pecando. Andamos en pecado porque no hemos entendido esta realidad. Cristo más nada es igual a todo, y todo menos Cristo es igual a nada. Y es lo que debe transformar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras amistades, nuestro diario vivir. Porque andamos buscando cómo agregarle algo a nuestra vida para sentirnos bien. Cristo más nada igual a todo. Versículo 6, estoy en Colosenses 2. Por tanto, se diga por tanto, siempre que diga por lo tanto es porque está diciendo en base a lo anterior o debido a lo anterior. Es lo que está diciendo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Jesús, vengo a ti, reconozco mi pecado, me arrepiento, te pido perdón, te confieso y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ahora recibí la salvación, recibí a Jesús, tú recibiste a Jesús. De esa misma manera, así debes andar. Andar se refiere al diario vivir. De la misma manera que recibiste a Jesucristo, debes andar en Él, reconociendo que Él es. Versículo 7, arraigados. Oiga, esta palabra está así como, ¿no? Arráigate, ¿verdad? Hasta suena así medio bronca, suena como de Sonora, ¿verdad? Ya de Obregón, ¿a poco no? Así como arrancados, ¿no? Arráncate. Lo digo con respeto, mi esposa es de Sonora, tenemos visita de allá de Obregón. Es que lo digo con mucho cariño. Mi esposa es de Sonora, es que no crea. Luego es que a veces digo algo y puedo ofender, pero es cariño. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Se trata de buscar ser como Cristo. De eso se trata el cristianismo. Jesús. Lo hemos degradado tanto a Jesús al simple hecho de bendiciones, así. Pues es que Diosito Santo que me bendiga, provocando una como disminución de quién es Jesús. Jesucristo es todo, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es nuestra vida, no tenemos otra, no tenemos nada más que Cristo y tenemos todo en Cristo. Jesús por encima de todo. Versículo 13. Y a vosotros, mire, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Pero mire cómo recibimos la vida, juntamente con Él. No nomás te digo vive ya, no, juntamente va nuestra vida, va junto con, tiene que ver o depende de que estemos en Cristo nuestra vida, estamos completos en Cristo.
Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, en Cristo. Nos dio vida. ¿Y cómo lo hizo? Perdonando todos los pecados, anulando. Mire, mi hermano, yo quiero que vea la trascendencia. Este es un versículo hermosísimo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Una demanda. El juez había determinado un decreto contra nosotros. Todavía nos dice que nos era contraria. ¿Y qué hizo Jesús? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y mira lo que dice versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el Jesús en quienes hemos nosotros decidido poner toda nuestra confianza. Es Jesús, ese Jesús más nada, que somos todo. Oh, bendito sea el Señor. Nos ha dado no solo la salvación completa, sino el perdón completo. Nos ha quitado todas las consecuencias de la culpa, ¿verdad? Una y otra vez Pablo dice, en Cristo, en Él, en Él. Todo se trata de estar en Jesús, en Él. Tenemos a Cristo y por eso tenemos salvación completa y perdón completo. Pero seguimos ensimismados, seguimos distraídos por las filosofías de allá afuera. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 12, miren lo que dice: porque debiendo ser ya maestros. Mi hermano, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? A lo mejor tienes un día, un mes, una semana, un año, 10 años, 20 años o 40 como yo, o más. No me estoy quitando años. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. De parvulitos, de las tablitas de multiplicar. Ahí vas otra vez, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por 4 10. Ahí vas de nueva cuenta, es lo que está diciendo, ¿verdad? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En muchas ocasiones, mi hermano, te conformas o nos conformamos. No quiero acusar a nadie en particular, pero venimos a la iglesia. Bueno, acá voy a escuchar el sermón. Hoy no estuvo tan bueno, pero bueno, para la otra semana a ver si se pone mejor. Y ya, la otra semana otra vez. No, ¿sabes qué? No te conformes con la lechita que puedes estar aquí recibiendo cada domingo. O sea, te preparo la mamila y te la estoy dando. Tú agarra mañana en tu casa, busca, pídele: Dios, dame hambre y sed de tu palabra. Y te va a responder, te va a mover. El capítulo 6, versículo 1, ahí mismo en Hebreos, adelantito de donde estábamos, dice: por tanto, dejando ya. Se trata de lo que tenemos tú y yo que hacer, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos, no está diciendo la doctrina de Cristo. Vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. No echando otra vez. O sea, otra vez y otra vez y otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que el cristianismo nos ofrece? Jesucristo. Eso es lo que el cristianismo ofrece y ninguna otra cosa. Y en Él tenemos salvación completa, perdón completo, victoria completa. Tener a Jesús es tenerlo todo, y no tener a Jesús es no tener nada. Vuelvo a decir: Jesús más nada igual a todo, Jesús menos todo igual a todo. ¿Lo crees? Cristo es todo lo que necesitamos. La Biblia nos dice que Jesús, por ejemplo, es nuestra vida, que Jesús es luz, que Jesús es nuestro refugio, que Jesús es nuestro pastor, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es sabiduría, que es la puerta, que Jesús es santificación, que Jesús es nuestro maestro, que Jesús es resurrección, que Jesús es redención, que Jesús es nuestro amigo, que Jesús, etcétera, etcétera. Todo lo que es Jesús. No te distraigas. Mirad que nadie te engañe, no te distraigas, dice Pablo, nos dice a ti y a mí: no te desvíes. Jesús más nada es igual a todo. La forma de evaluar nuestra verdadera salvación es nuestro cambio de vida cada día. Mi hermano, cuando vinimos a Cristo por primera vez, tuvimos que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y entonces confesar a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro dueño. El problema está que después de ese día nos olvidamos de quién es Jesús y que le debemos todo a Él. No vivimos una vida de arrepentimiento genuino. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Cambio de dirección. Mi hermano, no necesitas nada más que a Jesús. Para salir de las circunstancias en las que te encuentras, solo necesitas a Jesús. Es más, aunque sigas en tus circunstancias, solo necesitas a Jesús. No necesitas ninguna otra cosa. La Biblia nos enseña que un día estaremos delante de Dios, delante de Jesús, y que
Toda rodilla se va a doblar en su presencia y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. La única diferencia es ahorita o después. Y yo quiero invitarte, si tú en esta tarde no has dado este paso de fe por primera vez, donde digas: yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero el perdón de mis pecados, quiero empezar a caminar sabiendo que Jesús es mi todo, quiero la salvación, quiero la vida eterna, quiero el perdón de mis pecados, porque no lo has hecho antes. Te invito a que levantes tu mano. Solo quiero orar contigo. Que levantes tu mano y digas: yo quiero empezar a caminar con Jesús. No puedo dejar pasar la oportunidad. Si hay alguien aquí que no le conoce, antes ya de concluir, nosotros como iglesia que hemos dado este paso, déjeme leerle por último los versículos 20 al 23, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Has muerto con Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Recibiste la salvación en Cristo? Lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, que van en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No te muevas, mi hermano, de la esperanza del Evangelio. No permitas que nada te haga apartarte de él. No permitas que algo ocupe el primer lugar que solo Cristo debe tener en tu diario vivir. Mis hermanos, yo sé que la vida es difícil, cuesta trabajo, hay muchos problemas, dolor, sufrimiento, pero también hay muchas distracciones. Pero lo más importante y esencial de nuestra vida es que Jesucristo es preeminente en todo. No permitas que nada ocupe el lugar de Dios en tu vida, porque Él es soberano y con Él lo tenemos todo, aun y cuando sientas que te falta algo. Pero en Jesús estás completo. Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual, porque nos has hecho completos en Jesús. Gracias, bendito Señor. Muéstranos continuamente, haznos sensibles, mi Señor, a la realidad de que en ti lo tenemos todo. A ponerte en primer lugar en todo lo que hagamos, mi Dios. Que no nos apartemos de esa realidad, porque el cristianismo que vivimos es Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.